Estamos con una serie, los que no estuvieron el sábado pasado y los que nos están visitando hoy, que se llama Menú Ejecutivo, estaba por ahí la placa, y que estamos hablando sobre el pasaje de 2 Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Así que si te lo perdiste, eso ya está en el canal de YouTube de la IDE, podés buscar ahí y escuchar el mensaje del sábado pasado. Te voy a invitar a que nos pongamos a leer la Biblia, así que si tenés Biblia ahí en el celu o la trajiste impresa como se usaba hasta hace no mucho, podés buscar 2 Pedro capítulo 1 y te voy a invitar a que leas con quien tenés al lado todo el capítulo, ¿está bien? Creo que son 17 versículos, así que adelante a leer 2 Pedro capítulo 1, perdón. Habíamos hablado un poco el sábado pasado, Román nos traía el tema de la virtud y específicamente el tema de la honra. Pero antes de meterme con el tema del conocimiento, quería contarte un poco, porque estuve investigando y la verdad es que encontré algunas cosas muy interesantes sobre la carta en general que escribe Pedro. Esta carta, por lo que aprendí, aparentemente es del año 66, ¿sí? Sabés que el año 0 es el nacimiento de Cristo, entonces más o menos para que te ubiques, y quien escribe es Pedro. Yo no sé si, seguramente la gran mayoría de acá conoce algo de Pedro, pero está bueno que cuando vayamos leyendo esta carta podamos ir teniendo en cuenta quién es el que escribe. Y Pedro sin duda es un hermano que lo veremos en el cielo y que tiene una vida muy protagonista y muy linda. Me atrevería a decir, bueno, te voy a mencionar algunas cosas que me anoté de escenas, ¿no? De Pedro que nos relata la Biblia. Pedro, de profesión, pescador, ¿está bien? Un tipo que estaba acostumbrado, supongo, a mirar el mar y saber, o a mirar el tiempo y saber un poco diagnosticar. Me lo imagino. Te digo esto para que vos pongas a trabajar tu imaginación y empieces como un detective a tratar de reconstruir. No porque te tengas que separar del relato bíblico, pero sí a partir de la información que la Biblia nos da, nosotros podemos usar nuestra croqueta, nuestra imaginación, que la usamos para muchas cosas, usarla también para esto. Me lo imagino un tipo con las manos grandotas, ásperas, de estar ahí trabajando con el agua, con la sal, con la arena, seguramente con la madera del barco en aquel entonces. Él conoce a Jesús porque Andrés, su hermano, se lo introduce, y algo muy curioso y lindo de Pedro, el primer contacto que él tiene con Jesús se le planta y le dice: Pedro, seguime, ¿sí? Y también él es el que se manda, ¿se acuerdan cuando Jesús aparece caminando sobre el mar, sobre el lago? Y estaba el lago ahí un poco con tormenta, y él es el que dice: bueno, si sos vos, mandá a que vaya. Ese es Pedro, que ahora está escribiendo una carta. Estaba Pedro en el momento de la transfiguración, era uno de los 3, cuando Jesús se va al monte a orar y empieza a orar. Y la Biblia nos cuenta que ahí mientras va orando aparece Moisés y aparece Elías, y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado. Bueno, Pedro era uno de los que estaba ahí. ¿Te acordás que Pedro dijo: hagamos 3 enramadas y quedémonos acá? Pedro también fue el que quiso reconvenir a Jesús y decirle: che, cuando Jesús estaba diciendo: bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, yo ahora voy a empezar a ir hacia Jerusalén y me van a perseguir y a ustedes los van a dispersar. Y Pedro le dice: che, pará, pero ¿te parece mejor? Y Jesús ahí sale y le dice una palabra bastante dura: quítate de mí, delante de mí, Satanás, ¿no? Como diciendo: me estás estorbando en el propósito con el cual vine a la tierra. Bueno, ese es Pedro, ¿está bien? El que está escribiendo acá. También él le dijo: Señor, yo por vos doy la vida. Y Jesús le dice: mirá, me vas a negar, así que pará un poquito. También Pedro es el que llega corriendo más lento, me lo imagino un poco más gordo por ahí a Pedro, tipo de estar ahí. Llega más lento al sepulcro el día de la resurrección de Jesús, pero él es el que entra. Juan se queda parado y Pedro entra y mira, y de repente, sí, efectivamente, el sudario estaba acá, estaba separado del resto. Bueno, Pedro también es el que cuando aparece Jesús resucitado es el que se tira al agua
y va nadando, ¿sí? A donde estaba Jesús ahí cocinando unos peces, preparándoles el desayuno. Bueno, ese es Pedro. Y él es el que ahora está escribiendo esto y él se presenta, dice: yo soy siervo, soy apóstol de Jesucristo y le escribo a aquellos que han alcanzado, bueno, ahí hay una introducción muy linda, dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí ya de movida, de arranque en la carta, aparece la palabra conocimiento. Y de hecho hoy vamos a hablar de conocimiento, pero que está justo en este pasaje del versículo 5, pero aparece 16 veces la palabra conocimiento en nada más que 3 capítulos. Así que el conocimiento en esta carta es como todo el tema de la carta. Y presenta al conocimiento como un antídoto a la apostasía. Vos me dirás, ¿qué es la apostasía? La apostasía es alguien que dice creer y después se echa para atrás. Y en ese momento que Pedro está escribiendo, empieza más adelante, en el capítulo 2, capítulo 3, habla mucho sobre este tema. Y dice: bueno, hermanos, yo quiero decirles que el conocimiento es clave y es fundamental para que no dejen su fe y tampoco para que no se desvíen. ¿Sí? Eso es alguien, un apóstata, que empieza pero después, no, yo ya me cansé, yo dejo acá. Bueno, Pedro trata mucho sobre este tema y es muy similar a lo que nosotros podemos estar pasando hoy, ¿sí? Pedro habla sobre los falsos maestros, los falsos profetas, así que, bueno, ahí hay un poco una introducción. Así que ya traje nada más que 3 cosas que resalté y que fui investigando y dejando que también la palabra un poco hable sobre el tema del conocimiento, y espero que también te sea de provecho para vos. Prometo ser breve y espero también, deseo que el Espíritu de Dios, estoy seguro que está queriendo hablarte, y un tema que puede ser abstractamente un poco para nosotros lejano. En general, cuando hablamos del conocimiento pensamos en el saber, estaba ese dicho ahí: el saber no ocupa lugar. O hablamos de cosas formales, pensamos en la facultad, vos pensás en las materias, en lo teórico, pero eso está relacionado, pero no es de esto lo que habla la palabra. Así que te propongo y te desafío a que vos puedas realmente entrar en el Espíritu y le pidas al Señor: ayúdame a entrar en el espíritu de tu palabra. ¿Qué quisiste decir cuando hablabas? ¿Por qué dejaste esto escrito acá del conocimiento? Veíamos que arranca diciendo que la fe nos ha sido dada y que procuremos a la fe añadirle virtud, ¿sí? Y Román, la virtud en otras versiones está como buena conducta, ¿sí? Ser un virtuoso. A veces decimos ser un virtuoso de tal o cual instrumento o de una disciplina. Es alguien que lo ejecuta bien, que lo conoce y sabe hacerlo bien. Y hay un montón de cosas dentro de la buena conducta. Román nos traía el tema de la honra, y qué lindo encuentro, qué linda noche que fue. Volver a repasar cómo estamos nosotros respecto a la honra a Dios primeramente, y también a nuestros mayores, a nuestros hermanos, el reconocimiento, el poder valorar, poder apreciar. Y acá dice que a la virtud ahora añadimos conocimiento. Hay algo muy lindo acá. Fíjate que la fe hay que añadirle buena conducta o virtud, que suena mucho a lo que decía Santiago, de que a la fe sin obras es muerta. O sea, está bárbaro tu fe, pero además hace falta que te pongas en marcha, que pongas a ejecutar. Hace falta una buena conducta, que lo que crees se pruebe realmente. Y no basta solo con eso, sino que ahora nos dice: bueno, pero además tenés que añadirle conocimiento, ¿sí? Traje ahí una foto, te quería hablar del conocimiento como una actitud, ¿no? Esto es algo que quiero que me gustaría que vos te lleves y que nos brota de la palabra, el conocimiento como actitud. ¿Por qué como actitud? Fíjate que Pedro dice que lo procuremos con diligencia. ¿Está bien? Yo cuando leía esta carta decía: pero ¿cómo?
Si todas las cosas en realidad dice que nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La piedad es la vida de devoción, ¿está bien? La vida del creyente, la vida del caminante. Y acá dice que todo nos fue dado, pero también ahora nos dice que entonces pero que yo puedo como agregarle eso, como si fuera un balde que viene con agua, que esa es la fe, y entonces ahora tengo que empezar a echarle virtud y después conocimiento, habla de dominio propio, paciencia. Bueno, efectivamente, el conocimiento como una actitud. ¿Sabes qué? Como una actitud de búsqueda. Al conocimiento es, si querés, una disposición del corazón y también de la mente. ¿Te pasó de encontrarte con personas que no tienen ganas de aprender o de conocer? Que de estar explicándole a alguien que capaz que a vos te apasiona un ejercicio de matemática, pero al otro absolutamente le resbala y no se anima a decírtelo. Bueno, a mí me pasa. En general, hay áreas que a uno le resultan más interesantes que a otra, y en esas cosas de que somos todos distintos y reflejamos la multiplicidad o la variedad que tiene nuestro Dios, es que nos encontramos que a algunos nos interesan unas cosas y a otros nos interesan otras, pero la Biblia nos está hablando acá del conocimiento como una actitud, y esto quiero que te lo lleves. Puse esa foto por elegir algo que trate de reflejar una actitud de búsqueda, una cosa activa, ¿está bien? Dice que lo procuremos y que lo hagamos diligentemente. Y el tema del conocimiento, de esta actitud de estar abierto a conocer a Dios, es muy importante y la Biblia lo trata muy seriamente. No sé si vos te acordás que Jesús, cuando dice que va a haber algunos que al final de los tiempos le van a decir, pero nosotros en tu nombre echábamos fuera demonios, sanábamos personas. ¿Y Jesús qué les dice? Nunca los conocí, la verdad, apártense de mí porque nunca nos conocimos, no había entre nosotros, o de ustedes hacia mí, no había una actitud de conocimiento, de encontrarme, de encuentro, de comunión. No había eso. Fíjate qué importante. Y yo decía, bueno, otra de las cosas que dice acá es que el conocimiento en esta actitud va a producir naturalmente frutos, ¿sí? y crecimiento. Nosotros solemos, como a veces creyentes, recordar mucho el día de nuestra llegada al Señor Jesús. Y es muy lindo eso, y es necesario. Pero la vida cristiana habla de un crecimiento, y de una planta tiene que crecer. Y lo que Pedro está hablando acá habla de eso, es decir, bueno, está bárbaro. La fe, creíste en el Señor Jesús, buenísimo, ahora vamos a crecer. Y yo quería transmitirte esto, el conocimiento como una actitud relacionada al crecimiento. Hace un tiempo hablaba con un amigo y nosotros estamos cantando una canción que dice, sé que hay más. ¿Sí? ¿Te acordás de esa canción? Maravilloso tú eres. Bueno, cuando leía esto se me venía a la mente esa canción y yo decía, ¿qué pasaría? Y charlaba también con este amigo. Si cuando llegás a la presencia del Señor y te encontrás con Él, y como que el Señor te dice, bueno, llegaste, estaba todo esto a tu disposición. Y vos o yo le decía, ¿sabés que tengo temor de que me pase eso? De llegar a la presencia del Señor y decir, y había todo esto y yo no lo caminé. ¿Y por qué no lo caminé? Porque no conocía, porque no me animé, por falta de fe. Y yo en esta noche quería compartirte eso, pero no como algo que te tire para abajo, sino para que te provoque a esto, a buscar más, a anhelar más, a tomar más, decíamos, a que te queden viejas las formas que traes hasta acá de conocer al Señor y de acercarte a la palabra. Que te quede ya, este sabor ya lo conozco, quiero un poco más, quiero buscar más. Bueno,
yo realmente anhelo llegar a la presencia del Señor y haber vivido todo lo que el Señor tenía para mí. Y no que me hayan quedado costados o obras, cosas que eran poderosas, pero que no las viví porque te acomodaste. Te alcanzó con ir los domingos al encuentro y los sábados, y te alcanzó con ir al GC y ir a trabajar o ir a la facultad. Volver, tenés tu novia, tenés tu esposa, te alcanzó con tu plata en el bolsillo y ahí te quedaste, en una silla, viviendo, esperando a que pasen los años. No, yo no quiero eso. Y la palabra nos invita a que ahondemos y a que nos sumerjamos y a que nos metamos en el conocimiento del Señor. Y bueno, yo quería preguntarte eso y darte 30 segundos para que vos tomes esto y digas, bueno, vos te vas a conformar, con el nivel de conocimiento que tenés te vas a conformar, con lo que aprendiste de chico o no hasta ahora del Señor Jesús, de la Biblia, de su palabra. ¿Te vas a conformar o vas a decir, no, yo más bien, Señor, entre todo esto y avanzar, prefiero avanzar? Bueno, te doy 20 segundos para que le digas ahí al Señor, Señor, yo quiero avanzar. Sabe que Dios va a contestar y va a responder en función de la fe que vos pongas en movimiento. Acá no, Dios no va a violentar ni va a forzarte a que vivas algo que vos no querés. Él no te va a obligar a seguirlo. Vamos a lo segundo, que era el conocimiento, no como algo teórico, sino como experiencia, ¿sí? Y eso también estaba ahí. Quiero ahora que se junten de a dos, los animo a que ustedes se provoquen a las charlas y se pregunten y empiecen a contar historias y a contar cosas que pasaron. Hermoso, tenemos experiencias para transmitir, algunos que contaban cosas de viajes, desilusiones, cosas que vivieron, fueron a un lugar esperando una cosa y se encontraron otra completamente distinta. Bueno, son experiencias que resultan ser momentos o sensaciones indescriptibles, pero el punto es que son experiencias. Y volviendo a la carta de Pedro, Pedro habla del conocimiento y no es de un conocimiento teórico, sino un conocimiento real. Una cosa es que te hayan contado o lo que nosotros podemos saber sobre alguien y otra cosa es lo que nos pueden contar o lo que nosotros podemos, las conclusiones que nosotros podemos sacar sobre ese alguien si realmente lo conocemos. ¿Está bien? Si realmente tenemos un contacto, un vínculo, una experiencia. Ahora, todo el tema de la carta es sobre el conocimiento, ¿sí? Y acá dice que a nuestra virtud hay que añadirle conocimiento. Y estamos hablando del conocimiento de la... Pedro termina su carta diciendo que sobre todo nos ocupemos y lleguemos al conocimiento de la persona de Jesucristo. Y yo acá quería hacer la pregunta muy típica y vamos a volver a compartir, pero de verdad, de decir, bueno, ¿cómo conocemos al Señor Jesús? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Cómo conocemos en términos de experiencia a la Trinidad? ¿Cómo nos acercamos a alguien, a un ser que no vemos? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pedro es muy enfático en esto y lo primero que dice él es conocer la palabra. La manera de acercarte a Dios, de acercarte a la persona de Jesús, de entrar en contacto con el Espíritu Santo es conociendo la palabra. Es leyendo, iba a usar la palabra estudiando, pero a veces a nosotros nos suena como aburrido estudiando. Pero en realidad no es más que leer, que investigar, que preguntarte, que usar tu imaginación, ¿sí? Cuando entramos a la palabra y decir, ¿y esto cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido que Pedro se encuentra con una persona que no conoce y es el Señor Jesús y le dice, seguime, y el tipo deja todo y lo sigue? ¿Y qué habrá sido dejar todo? ¿Qué hizo con el barco, con las redes? ¿Le avisó a alguien de la familia? ¿Cómo habrá sido? Bueno,
eso es meternos en la palabra y estudiar, y una palabra que no conocemos, ir a buscarla. En la carta de Pedro hay una palabra que es nefandas, conductas nefandas. ¿Alguien sabe lo que es conductas nefandas? Suena muy parecido a nefastas. Yo lo busqué, son cosas poco éticas. Bueno, eso es estudiar la palabra, eso es empezar a conocer, adentrarse, preguntar, buscar. Bueno, lo primero, Pedro dice, conozcan las Escrituras, no se aparten. La palabra que recibimos profética es segura, dice él, y no nos apartemos de ahí. Quería llamar especialmente la atención sobre esto, porque no son grandes desviaciones las que nos echan a perder o nos terminan convirtiendo en apóstatas. La Biblia en Cantar de los Cantares dice, son las pequeñas zorras las que echan a perder la viña, como diciendo, son pequeños desvíos, cositas que dice la palabra que yo le meto algo ahí entre medio. Bueno, capaz que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, pero bueno, en mi caso es solamente el tiempo que estoy en la escuela o en la facultad. Bueno, hay cosas que la palabra nos va llamando respecto a nuestro tratamiento o la actitud frente al pecado. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, cortala y echala afuera, no porque te tengas que andar cortando los brazos o sacando los ojos, sino por tomar una actitud tajante respecto del pecado. No podés permanecer indiferente. Bueno, pero en realidad esto la verdad es que me gusta bastante, entonces voy a ver de qué manera puedo disfrazarlo o seguir conviviendo y durmiendo con este asesino. En general es un asesino que mata, pero a mí no me va a matar, porque, bueno, empezamos a tratar de hacer encastrar en la palabra cosas que no dicen, o en nuestra propia vida a convivir con cosas que en realidad, si decimos ser creyentes, Jesús no toleraría y nos diría, esto tenés que sacarlo de tu vida. Bueno, la palabra llama mucho la atención sobre eso y la importancia de poder estar bien empapados, que eso esté en nuestra cabeza. Y acá tenemos un desafío gigante y lo bueno es que es interminable, porque en el Espíritu la palabra se va renovando y vamos entrando a profundidades que antes no entendíamos o cosas que no entendíamos. Y yo tengo 31 y me alegra saber que a pesar de que vengo leyendo la Biblia hace mucho tiempo, todavía leo cosas que ya había leído y voy comprendiendo y voy entendiendo. Y hay disciplinas o aprendizajes espirituales que no tenía y que voy aprendiendo y que voy viendo, y veo personas que tienen 40 y que les va pasando lo mismo, y otros que tienen 50 y otros que tienen 60, y es como que no se acaba, como que no se termina. Sé que hay más. Bueno, eso es hermoso, no es un texto de Marx que se lee y ya está todo dicho y ya está todo escrito ahí y hay comentarios o sobre Weber o sobre Foucault, todos los que están en la facultad leyendo esas cosas que... Bueno, eso, comentario de comentario, la Biblia es palabra viva y es seguridad y es una luz para nosotros y es algo que podemos experimentar. Permanecer unido a la vid, nos enseña Jesús, es vital. Permanecer en esta actitud de conocimiento y permanecer en la experiencia de la persona de Dios y de la palabra es vital, en todo tiempo y lugar. Te quería contar una experiencia y la placa que sigue dice que el conocimiento, conocer a Dios, a Jesús, en lo cotidiano, ¿sí? Y había una foto ahí de algo que me viene pasando. ¿Cuántos de los que están acá les ha tocado viajar en un tren abarrotado de gente? Bien, me gusta que estemos en la calle viajando en tren, no todo es auto, no todo es remis, no todo es moto, hay que meterse ahí. Bien, bien. Colectivos llenos de gente, pero llenos, llenos. Bien, bien, me gusta. Eso nos hace bien, a veces
por ahí, viste, perdés el contacto con la calle, como que, oh, no, a mí no me pasa eso. Bueno, allá arriba, si está en la que sigue, podemos conocer a Dios en nuestra experiencia cotidiana. Y me viene pasando que estoy reencontrándome con el tren y cada tanto viajando, y me tocó viajar, ¿cuándo fue? La semana pasada, el martes. Me tomo el tren eléctrico y venía pasando 7:15, ahora pusieron uno 7:10 y el otro ya viene como 8:15, una cosa así. Entonces yo me lo tomo en Bernal, en Quilmes se sube un montón de gente. ¿Qué pasa? No llegué al de 7:15 claramente, ya había pasado, me subo al de 8:20. ¿Viste cuando entras a ver, frena el tren así y vas viendo los vagones y decís, este está lleno, este es imposible, este no se puede? Adelante, porque los que llegan a Constitución se bajan rápido y no quieren pasar por el molinete. O sea, y los que no, atrás estaban las bicis, bueno, me meto al tren. Bueno, después de las estaciones que sigue, Sarandí y Wilde, la gente ya tomaba carrera para entrar al tren así, ¡pah! Y se metía. Y yo, bueno, viste, uno trata de ser educado, estás así, bueno, al principio tratando de no tocar a nadie, qué sé yo, te vas cuidando. Ya después, bueno, sí, me sacás de la llave que tengo en el bolsillo, por favor, y ponela adentro de la mochila. Bueno, una cosa, Male me escribe cómo llegaste, le digo, un viaje inolvidable. El subte, lo mismo. Prácticamente, una vez me encontré a Juli ahí. A Juli Suárez. De Constitución, vos llegás a la estación, está la estación así de tren, y abajo está la de subte. Desde que te bajás del tren hasta que subís al subte, prácticamente podés hacerlo sin tocar el suelo, porque la gente, vas así trabado, y la gente te va así, y llego una vez, no sé cómo, fui a parar, lo vi a Juli de lejos, y medio que nos saludamos así. No sé cómo terminamos en el mismo vagón, pero una cosa espantosa. Bueno, después ya la gente se va bajando y se va liberando. Pero te decía que, bueno, me puse los auriculares y me puse a escuchar la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos algo fantástico a nuestra disposición, que es, tenemos la Biblia en el celular. Yo pensaba en mi abuela o en nuestros abuelos que querían conocer de la Biblia, querían conocer a Dios, y justamente la Biblia es... Ahí vos tenés cómo piensa, cómo actúa, cómo Dios se revela, cómo Él se va manifestando, cómo trató a otros que estaban antes que vos y qué es el plan que tiene para el futuro. Bueno, esa es una manera ideal para empezar a conocer. Bueno, y yo estaba en el medio del tren con los auriculares, escuchando, y añadida vuestra fe, virtud. Bueno, era una cosa ahí, pero adentro mío había gozo. Yo decía, este viaje, no veo la hora de llegar, pero adentro mío había gozo, y de estar diciendo, Dios, vos estás acá en este tren que no da más, que el aire está viciado, están todas las ventanas cerradas, y estoy yendo a trabajar, y Dios, vos estás acá. Y ir conociendo a Dios en lo cotidiano es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Dios está disponible, está deseoso de eso. Él no es que está, bueno, vengan a adorarme solamente al templo. No. Yo decía, Dios, vos estás acá en el tren, y miraba las caras de las personas, y ¿a dónde irá esta gente? ¿De dónde vendrá? A veces te pasa, viste, que están todos con el teléfono, entonces prácticamente vas leyendo, viste, los cosos. No, estoy esperando que venga la gorda porque no sé qué, que hay que, fíjate, ponerle el termómetro porque dijo alguna mamá que sale a trabajar y que está esperando, dejó a su nene ahí. Y yo leo las conversaciones a veces y digo, Señor, que se mejore la nena, no, viste, y otro, no, me olvidé la llave y entonces voy a llegar tarde al trabajo. Bueno, y Dios está al tanto de esas cosas. Con esto es medio jocoso, pero decirte, lleva a Dios o sea, Él va con vos en el tren, en la escuela, y estás llegando tarde y te olvidaste de hacer la tarea o sabés que estás mal preparado para un examen. Poder experimentar a Dios en lo cotidiano. Te decía, una manera de experimentar es leyendo, ¿sí? Y la importancia de permanecer apegados al texto. Ahí está la persona de Dios en su revelación. No hace falta, lo podemos ver en la naturaleza,
pero no hace falta andar leyendo muchos más libros. ¿Están bien? Bienvenidos. Asegúrate bien qué es lo que vas a leer antes de leer, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pero está ahí está la persona de Dios explicada, Él se da a conocer, tenés experiencias de hermanos que estuvieron atrás, pero que si te pones a ver son muy similares a las cosas que vivimos nosotros hoy. Bueno, búscalo, ahí te estás enterando de algo del carácter de Dios. Y que cuando vos leas puedas verlo a Dios, no veas solo letras, no veas añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, sino que puedas ver qué es lo que está la palabra diciéndote, hey, loco, hay más, y te toca a vos conocer, y te toca a vos tener una actitud, y es una experiencia. Otra cosa es preguntando a otros. Me encanta buscar personas de Dios y empezar a preguntarle, che, ¿cómo fue esta decisión que vos tuviste que tomar en tu vida? ¿Cómo fue que te consagraste? O personas que están viviendo situaciones difíciles y después que pasaron esas situaciones, ir y decirle, che, pero ¿cómo viviste esto tomado de la mano de Dios? O ¿cómo fue tu experiencia pasar por esta turbulencia? El conocimiento está en la lectura, podemos experimentarlo a Dios ahí, pero también podemos experimentarlo en buscar a estas personas y en compartir experiencias. Mirá, yo quiero invitarlos, sé que acá hay grupos de amigos y chicos o chicas que durante la semana por ahí se van a dormir uno a la casa del otro y se quedan hasta tarde conversando. Qué lindas esas conversaciones de hablar del Señor. Busquen a Dios ahí y pónganlo. Ahí también hay experiencia de Dios. Che, ¿te parece que oremos antes de ir a dormir? Sí, vamos a orar. Y que no sea solo tirarse cohetes y revolearse mocos, los varones. ¿Está bien? Hay experiencia de Dios en... no, ya no hacemos más eso, chicas. No, eso igual era más en los niños, ahora no. Pero... las chicas no sé qué cosas harán. Pero que empiecen a alimentarse uno del otro. Decir, che, ¿cómo estás vos viviendo esto con Cristo? Tenés que tomar una decisión de facultad. ¿Y cómo haces eso? ¿Y no te da un poco de miedo equivocarte? Y bueno, empezar a experimentar al Señor, a provocarse, a buscarlo. Que nuestras charlas no sean solamente de cosas banales, ir dejando eso de lado y empezar a conversar sobre el Señor. Che, ¿viste este pasaje de la Biblia? ¿A vos te parece que dice esto por qué? Bueno, es hermoso eso y hay mucha nutrirse, hay mucha nutrición en eso. Otra manera de experimentar. Obviamente, hablando directamente con Dios. Y cuando te digo hablando es que Dios es un Padre amoroso y Él está deseoso de poder conversar con vos y no que sean oraciones o frases armadas o cosas estructuradas, sino que vos le puedas preguntar y preguntarle sobre lo cotidiano. La otra vez escuchábamos esto tan lindo, ¿no? De, ¿me tomo este colectivo o el que viene atrás? Bueno, que vos puedas avanzar un poco más y en las decisiones decir, Dios, vos ves como bueno esto, yo voy a avanzar con un noviazgo, ¿está bien, es el momento? ¿O no? ¿O voy a avanzar con esta carrera? ¿O voy a dejar esta carrera? ¿Sabes qué? Porque estoy viendo esto, pero eso no es. Que vos no con un espíritu de cuestionar y de poner en duda todo el tiempo la palabra de Dios, sino de realmente, o la voluntad de Dios, sino de realmente buscar, decir, Dios, ¿Vos ves bueno esto? Por más que yo me estoy buscando santificarme, pero esto es lo mejor, esto es lo que vos querés, estos son los amigos que vos hubieras querido para mí, estas conductas, ¿vos las ves como buenas? O capaz que no es nada condenable, pero la Biblia nos enseña que hay un camino mejor, que Dios tiene su voluntad, que es buena, agradable y que es perfecta. Y que a veces no nos alcanza solamente con las cosas buenas. Capaz que no estoy mirando nada malo en la televisión, pero quizás es momento de decir, ¿y si la apagás y te pones a orar? Y no está mal tocar la guitarra, pero ¿y si primero me buscas a mí? Bueno, esas son las cosas, cuando yo te digo de las cosas viejas, bueno, ¿sabes qué?
quiero compartirte, nos estamos encontrando con que Dios nos está diciendo, mira, esto no está malo, pero sabes que tengo algo mejor, tengo algo para que me conozcas más. Ya te metiste hasta acá, bueno, ahora vení un poco más adentro que quiero que te llegue a la cintura el agua. Y el que está a la cintura y ahora quiero que te llegue, bueno, vení, sumergite. Probándole. La Biblia nos dice que podemos probar a Dios, gustad y ved que es bueno. Que vos puedas decir, bueno, ¿sabes cómo podés experimentar a Dios? Ponelo a prueba, pero no ponerlo a prueba en el sentido como Satanás quiso tentarlo, sino ponerlo a prueba y decir, Señor, mira, yo voy a entregarte esto, o voy a dejar esto un tiempo, voy a ayunar de esto por un tiempo. Y quiero que vos confirmes, que vos muestres, que vos busques. Voy a dejar de hablar con la chica o con el chico que me gusta por un tiempo. Señor, quiero que vos realmente, si esto viene de vos, vos me lo vas a dar. No lo voy a ir a buscar yo, ni voy a estar yo con teje y maneje. No. Bueno, que puedas probarlo. Leyendo, hablando, preguntando, probando. Último, ya termino. El conocimiento como un ida y vuelta. Todo esto de acercarte vos, de buscar, de ir a leer, de ir a escarbar, de ir a probar, se completa con que vos también tengas una actitud, que nosotros tengamos una actitud de dejarnos conocer. La Biblia, hay un pasaje muy lindo en Gálatas, que dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Mirá, me encontré en la semana leyendo y venía leyendo algo que hablaba sobre la envidia. Y un texto muy lindo pero duro a la vez. Decía, Señor, yo no te puedo esconder que hay veces que esto está dentro mío. Y te lo quiero confesar y me pasa con esto. Bueno, hace falta, hermanos, que en el proceso, en la experiencia de conocer, tenemos que dejar ser conocidos. Y ser conocidos, imagínate como un teatro que tenés una luz que ilumina, es, bueno, Señor, yo me paro acá abajo de la luz, esto es lo que soy. Es confesión, es contar lo que pasa, es desnudarte delante de la persona de Dios y decir, es esto. Sí, esto que vos decís en la Biblia es cierto, esto que decís sobre el pecado que contamina mi corazón es cierto, lo que vos decís respecto de que yo en mí mismo no sé ser feliz constantemente es cierto que estoy perdido, que yo por mis propios medios no, es como que no logro salir del pantano, no sé qué me pasa, intento, es cierto que vos tenés propósito para mí, ¿sí? Acepto que vos tenés una identidad para mí, que vos me convertís en tu hijo, que si creo en que Jesús pagó por mis pecados, soy salvo y que vos ya no me ves con todo lo malo, sino que lo malo está cargado en la persona del Señor Jesús. Vos me ves a través de tu Hijo, me ves justificado, me ves limpio. Es cierto que puedo vivir en la gracia, es cierto que puedo vivir en libertad y que ahora puedo decirle que no a cosas que antes no podía decirle que no, porque Cristo vive en mí. Es cierto que yo puedo estar muerto al pecado, muerto, el pecado viene y yo estoy muerto por la persona del Señor Jesús, porque me identifico con su muerte. Es cierto que el Espíritu Santo vive adentro mío, que hay dones, que me hace útil, que me da un propósito. Es cierto que puedo servirte. Es cierto que vos ponés adentro mío una fuerza que yo todavía estoy apenitas descubriéndola. Apenitas estoy empezando a caminar. Hay más. Ida y vuelta. Y esto igual de importante. Una actitud, una experiencia en lo cotidiano, una ida y vuelta. Que vos puedas en esta noche volver a tu casa y repasar y decir, Señor, yo me quiero parar abajo del foco de
de tu luz, de tu palabra, y quiero hablarte de esto, que esto está dentro mío, que vos puedas pedir perdón. ¿Acaso si tenés que ir a pedirle perdón a un hermano, también eso es pararte de la luz, delante de la luz? También eso es experimentar a Dios, es obedecer. También si tenés que ir a decirle algo a tus papás, a tu mamá, arreglar con algo, arreglarte con alguien, sincerarte respecto de algo que está guardado en tu corazón, eso también es conocimiento y conocer a Dios. Termino. Dice el final de la carta de Pedro, el principio dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pablo escribe: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y el final de la carta de Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Puedes cerrar tus ojos ahí, inclinar tu cabeza y decirle al Señor si es lo que hay adentro de tu corazón, que por sobre todo otra cosa que este mundo te pueda ofrecer, me interesa conocerte.